Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí transmitiendo desde Panambi Equipopsi en este ciclo de entrevistas que hemos llamado Ecos del Silencio, conversaciones sobre abuso sexual infantil. Soy Paula Burucuá, licenciada en Psicología, integrante de Panambi, un espacio de asistencia, acompañamiento y prevención en salud mental. Panambi significa mariposa en guaraní, metáfora por excelencia de los procesos de transformación. Iniciamos este ciclo de entrevistas para acercarnos en estos tiempos de aislamiento y abordar temáticas que de por sí suelen estar silenciadas e invisibilizadas históricamente. Vamos a hablar de abuso sexual infantil. El tema de hoy es abuso sexual infantil en tiempos de pandemia. El 75% de los casos de abuso sexual infantil son intrafamiliares. Esto significa que hoy, en contexto de aislamiento preventivo y obligatorio, estas víctimas de abuso pueden estar conviviendo con sus agresores sexuales. Vamos a empezar a meternos en tema, compartir reflexiones, hacernos preguntas, intercambiar aportes. Estamos ahora con la licenciada en Psicología Ilse Maidana, quien forma parte de Panambi y va a darnos su mirada acerca del tema que hoy nos convoca. Hola Ilse, ¿cómo estás? Hola Paula, buenas tardes a todos los oyentes. La verdad es un placer poder estar inaugurando este ciclo y este primer programa en particular, ¿no? Que tiene que ver con una temática tan importante como es el abuso sexual infantil en tiempos de pandemia. Gracias Ilse, sabes que para mí también es un placer poder escucharte y compartir este espacio con vos. Y para empezar con nuestra entrevista y empezar a adentrarnos en esta temática tan compleja, voy a empezar por preguntarte, ¿a qué nos referimos cuando decimos abuso sexual infantil? Bien, cuando se habla de abuso sexual infantil, nos estamos refiriendo a una de las peores violencias contra la niñez existente, donde los niños y niñas sufren un daño irreparable a su integridad física, psíquica y moral. Y cuando digo esta palabra daño, Paula, ¿sí? Hago alusión a que se daña su derecho a la integridad, se daña su derecho a la privacidad, como también se daña su derecho a la intimidad. Y generalmente estos tipos de violencia se dan de manera muy silenciosa. Por lo tanto, teniendo en cuenta, ¿no?, el contexto social por el cual estamos atravesando a nivel mundial, no podemos pasar por alto que esto dificulta y complica aún más la situación de cada niño, la situación de cada víctima, ya que en la mayoría de los casos el abuso sexual infantil es cometido dentro del entorno familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que la víctima conoce y convive cerca del agresor sexual. Y esto a su vez complejiza mucho más el caso. ¿Y por qué se complejiza? Se complejiza por el temor, se complejiza por el miedo que siente la víctima para poder hablar, ¿sí? Y es así que el niño, que la víctima, lo guarda en el silencio y secreto más doloroso. Y sobre este punto, Paula, me gustaría nombrar a Eva Giberti como referente. Giberti, en su libro Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, que es publicado, si no me equivoco, en el año 2015, ella expresa claramente que el menor, que la víctima, no está de ninguna manera en posibilidad de aportar su consentimiento en relación a los hechos cometidos. Creo que esto es un punto clave y ella lo expresa muy bien. Clarísimo, Ilse.
Tomando esto que nos compartís en cuanto al agresor como parte de ese entorno familiar en la mayoría de los casos, ¿cómo hacemos entonces para considerar al hogar de ese niño, niña o adolescente como un lugar de protección? ¿Se puede seguir pensándolo de esa manera? Realmente, Paula, es una pregunta muy interesante y muy importante. Y me pasa que cuando te escucho decir considerar al hogar como un lugar de protección para el niño, pienso en lo siguiente. Y me viene esto en la cabeza, ¿no? Ojalá esto pueda ser así. Ojalá el hogar verdaderamente pueda ser ese lugar de protección que necesita cada niño. Claro está que la seguridad del niño debe comenzar en el hogar. Pero, ¿qué pasa con estos niños que en lugar de recibir protección, reciben agresión? Que en lugar de recibir amor, reciben violencia y todo tipo de abuso. Y quiero ser clara con esto. Todo esto es dado por quienes deberían tener una responsabilidad específica de cuidado y protección. Pero ¿qué sucede? Sucede lo contrario. No hay cuidado, no hay protección, no hay amor, y esto deja a la víctima en un estado de soledad, en un estado de impotencia absoluta. ¿Qué quiero transmitir con esto? A ver, es importante que entendamos que para muchos niños y niñas la casa no es un lugar seguro. Es más, el hecho de compartir el espacio de la casa con el agresor sexual, teniendo en cuenta el aislamiento social, aumenta la posibilidad que la víctima reciba agresión sexual de diferentes maneras, como es el contacto con el cuerpo, ya sea con el órgano sexual o alguna parte íntima de la víctima, como también que el adulto exhiba el cuerpo desnudo y obligue a la víctima a realizar lo mismo. Y así podría Paula nombrar muchas otras formas. Pero bueno, claro está que la casa, el hogar que debería ser considerado lugar de protección y cuidado del niño, en los casos de abuso sexual infantil, esto no se vivencia de esta manera. El hogar, sin embargo, puede ser vivenciado como un lugar siniestro, tenebroso y horroroso para ese niño, para esa víctima. Nos queda claro que en estos casos el hogar pasa a ser todo lo contrario, ¿no? Un espacio inseguro y una amenaza constante. Ahora te hago otra pregunta, Ilse, que me surge en este momento a partir de escucharte, porque imagino que nadie esperaría que en el marco familiar algo así pueda pasar, ¿no? Entonces, ¿hay un perfil del abusador? Bien, esta pregunta, Paula, me lleva a los mitos que cita Cecilia López en su libro Los juegos en la detección del abuso sexual infantil, donde uno de esos mitos que ella nombra, entre varios de ellos, es el abusador tiene facie con particularidades específicas. A ver, esto que se escucha, ¿no? Y lo podemos pensar de esta manera. Esto que se escucha generalmente en los comentarios entre amigos, en grupos o en los encuentros, ya sea debatiendo alguna temática al respecto, que el abusador tiene cara de loco. Pero la realidad es que no existe ninguna particularidad específica que determine al agresor sexual. Y que uno pueda decir, ¿no? Este es un agresor sexual y este no. ¿Se entiende a lo que voy? Y acá nombro a Osvaldo Raffo. Él expresa muy claramente y dice que el perfil del delincuente, el perfil del agresor, abarca toda la gama del espectro. Es decir,
desde la apariencia del ángel hasta la del demonio. Porque, Paula, a ver, si pensamos un poquito más profundamente sobre este tema, habitualmente suele ser la persona que debe proteger al niño. La víctima, el niño, no desconfía del victimario, porque es una figura de respeto, es una figura de autoridad o alguien que guarda una muy buena relación dentro del entorno familiar. Y es así que tras esta máscara bondadosa se oculta, ¿sí?, un delincuente peligrosísimo. Pertenece a cualquier clase social, y esto prestemos atención, pertenece a cualquier clase social. Y con esto vuelvo a uno de los mitos que cita López: solo le sucede a los pobres. Claramente es un mito, porque no. La realidad es que se da en cualquier clase social. Así que bueno, nos debe quedar muy claro que el agresor sexual es un gran manipulador, que emplea un discurso correcto, que tiene una apariencia de hombre normal y confiable. Bueno, voy a quedarme con estas últimas palabras que nos compartís en cuanto al agresor como un gran manipulador. Y te pregunto, ¿cómo es que opera esa manipulación del agresor sexual hacia la víctima? ¿Cómo es que logra que ese niño, que esa niña, no se anime a contar lo que le está pasando? Muy interesante la pregunta, Paula. Los abusadores sexuales siempre implementan diversas estrategias, como las amenazas abiertas o subliminales, ¿sí? Por ejemplo, mantener al niño sumido en un pacto de silencio. Así es como estos niños, ¿sí?, así es como estas víctimas permanecen herméticos y con terror a hablar. Incluso esto, Paula, puede durar muchos años, puede durar mucho tiempo. El niño suele guardar el secreto del abuso por varias razones, ¿sí? La principal, por miedo a que nadie le crea, por temor a las venganzas de su abusador, de que lo asesine a él o a alguno de los seres queridos, como puede ser su madre, como puede ser sus hermanitos, o por sentirse avergonzado y humillado. El niño abusado siempre se siente responsable del abuso, y es acá donde podemos preguntarnos por qué sucede esto. ¿Por qué el niño siente responsabilidad de un hecho tan aberrante? ¿Sí? Y sucede que su agresor se encarga de hacerlo sentir responsable. Se encarga de hacerle sentir que fue el niño mismo quien en definitiva provocó el abuso. Y esto es terrible. Es por eso, ¿no?, la importancia de poder empaparnos sobre el tema, de poder abrirnos a esta temática que cuesta tanto. Bueno, esto que decís, Ilse, es súper importante, porque para verdaderamente poder hacer algo por las víctimas de abuso sexual infantil, tenemos que poder estar atentas, saber escuchar a ese niño si hay algo que a su manera está buscando decirnos. Estar atentas como profesionales, como docentes, como familiares. Entonces quería preguntarte ahora, ¿cuáles serían esos indicadores a los que tenemos que prestarle atención? Bueno, primero y principal, acá traigo nuevamente a Eva Giberti, cuando nos habla de que no es posible hablar de, pongámosle, un síndrome de abuso sexual infantil, justamente por la variedad y pluralidad de síntomas que las víctimas pueden manifestar, ¿sí? Y es por eso que en realidad conviene considerar el caso a caso. Y esto es muy importante, ¿sí? Considerar siempre el caso a caso. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, sí me parece importante poder mencionar una serie de síntomas que pueden estar presentes en el abuso sexual infantil. Hay indicadores que son altamente específicos de abuso sexual infantil y son a nivel físico,
como lesiones o sangrado en la zona genital o anal, infecciones de transmisión sexual y embarazo. A nivel psicológico encontramos, por supuesto, el relato de ese niño, pero también puede aparecer conductas hipersexualizadas o autoeróticas, ¿sí? Es decir, que no son esperadas para su edad. También coerción sexual hacia otros niños. Podemos también encontrar otro tipo de indicadores que llamamos indicadores asociados, ¿sí? Es decir, puede pasar que el niño, que la niña, ¿no?, empiece a hacerse pis en la cama o hacerlo con mayor frecuencia, que le cueste dormir o se despierte con pesadillas, que aparezca también tartamudeo o incluso mutismo, es decir que el niño, ¿no?, teniendo la capacidad de hablar, deja de hacerlo y se mantiene en silencio. Después podemos llegar también a notarlos de repente muy preocupados por la limpieza y la higiene, o puede aparecer lo contrario, ¿sí? Empieza a ser más descuidado, puede ser también que abandonan ciertos hábitos de cuidado que tenían antes. Los niños y niñas víctimas de abuso pueden y tienden a aislarse, buscan estar solos, no tienen ganas de ir a lo de sus amigos, no quieren pasar una noche lejos de la casa de su madre. También puede aparecer malas notas en la escuela y esto suele llamar la atención en niños que venían con un buen rendimiento, ¿sí? Entonces, también se los puede observar angustiados o como si estuvieran en estado de alerta, mostrar miedos inexplicables. Algunos empiezan con una serie de mentiras, otros se escapan del hogar y en muchos casos son síntomas corporales como dolores abdominales o dolores de cabeza. Por otro lado, si tomamos, ¿no?, en cuenta sus dibujos, los niños que han sido abusados pueden llegar a hacer dibujos dramáticos, bizarros, sexualizados. Y es común que aparezcan borrones o tachaduras. Y no nos tiene que extrañar, y esto es importante, no nos tiene que extrañar tampoco que aparezcan enojos recurrentes hacia la madre. Claramente, Paula, es un amplio abanico de síntomas a los que tenemos que estar atentas y es muy importante porque si sabemos detectarlos, podremos ser capaces de intervenir, ¿sí? Bueno, desde Panambí creemos que este ciclo de entrevistas puede aportar a la concientización, a la prevención. Con esa idea, con ese objetivo lo venimos pensando. Y bueno, quería agradecerte, Ilse, por este intercambio que hoy tuvimos, por tus palabras, agradecerte y felicitarte por implicarte en esta temática, que es un tema difícil de abordar, pero a la vez es necesario y la verdad es que lo tomamos como un compromiso de nuestra parte. Gracias a vos, Paula. La verdad, como te dije en un principio, es un placer poder compartir este espacio, este intercambio contigo y con los oyentes. Espero haya sido de ayuda para poder comprender y sobre todo adentrarnos un poquito más sobre esta temática que es muy compleja y amplia y que hoy en día aún cuesta hablarlo. Y así lograr sepultar al silencio que cayó el grito y la voz. Este es nuestro objetivo. Bueno, muchas gracias y hasta un nuevo encuentro. Gracias, Ilse. Y gracias a todos quienes nos estén escuchando. Sepan que pueden contactarnos si les surgen comentarios, preguntas, inquietudes en relación a esta temática. Pueden encontrarnos en las redes como Panambí Equipopsí. Dejamos aquí en el podcast nuestros datos de contacto también y nos reencontramos en 15 días para la próxima entrevista en este ciclo que llamamos Ecos del Silencio. Hasta la próxima.